Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Paco por habernos invitado a estar aquí con vosotros. Aunque seamos pocos, seremos bien avenidos. Bueno, vamos a hablar de la osteotomía de Evans y la artrodesis talonavicular. Vamos a hacer unas pinceladas biomecánicas, fundamento biomecánico de las técnicas quirúrgicas, que yo creo que es lo que nos distingue a los podólogos de los traumatólogos. La valoración biomecánica de lo que estamos haciendo resulta sumamente importante para que luego tengamos un buen resultado. Pronación. Todos sabemos lo que es la pronación. Hay una versión del calcáneo, astrágalo aduce y plantar flexiona, lo cual significa que la tibia se adelanta un poquito y hay una flexión de rodilla. Esto viene a ser el mecanismo de amortiguación más efectivo que tenemos dentro del cuerpo humano. Pero bien, ¿qué ocurre cuando esa pronación es patológica o cuándo es patológica esa pronación? Eso es un dato que, bueno, es difícil de valorar, Científicamente puede haber una medición de ángulos, puede haber hipermovilidades, pero la valoración final va a ser más sintomática que otra cosa, Entonces, bueno, el dolor y la impotencia funcional son signos ya de que algo está funcionando mal y yo le doy mucha importancia al despegue en pronación. Tercer rocker en pronación, ya sabéis que el grado de pronación va directamente proporcional a la inestabilidad en el antepié. Entonces, si despegamos en pronación, vamos a tener mucha más incidencia de neuromas, de dedos en martillo, independientemente de patologías en el tibial posterior o en el seno del tarso. O sea que importante ver andar al paciente y si hay un despegue en pronación, yo creo que las alarmas se encienden. Signos radiológicos también nos pueden ayudar. Los signos pequeños osteofitos periarticulares ya nos indican que hay un sobreesfuerzo articular, un principio de artritis. Los escafoides en coma también son un signo de que hay un exceso de presión por un lado y una falta de presión por otro. Entonces, al final, como consejo, pues lo que prima es el sentido común. Quiero decir que cuando un pie está mal, yo creo que casi todos sabemos de que está mal. Técnicas quirúrgicas para corregir esta pronación patológica que hemos hablado. Hay unas cuantas técnicas quirúrgicas, pero yo me voy a centrar en dos, que son las que más hacemos y que son dos técnicas quirúrgicas sumamente efectivas para lo que os he contado. La primera de ellas es la osteotomía de Evans. Es una osteotomía que el propio Evans la diseñó para alargar la columna lateral. Utilizaba injerto de tibia, sobre todo en pies planos rígidos. En la era moderna yo creo que fue James Canley el que más ha utilizado este tipo de osteotomía y actualmente la variación fundamental ha sido a nivel de incisión y sobre todo en la utilización del propio injerto. Es una técnica que la podemos utilizar en adultos y en niños. El fundamento biomecánico de esta técnica. Recurriendo un poquito a las últimas teorías o las teorías más recientes de Kirby, el equilibrio rotacional de la subastragalina, la proyección de la subastragalina plantarmente, todos sabemos que si un eje está excesivamente medializado, los momentos pronadores aumentan por las fuerzas reactivas del suelo, y si está excesivamente lateralizado, los momentos supinadores aumentan. Entonces, la osteotomía de Evans, ¿qué es lo que hace? La osteotomía de Evans nos alarga la columna lateral, lo cual significa que hay una mayor aducción del antepié y el eje que está excesivamente medializado deja de estar excesivamente medializado. Entonces, los momentos supinadores aumentan y disminuyen los momentos pronadores. Esto es un poquito el dibujo del proceso. El trocito de hueso que ponemos en la columna lateral lo que hace es nos tira el antepié en una posición más medializada y el eje de la subastragalina empieza a funcionar mucho mejor. Este es el fundamento de la técnica quirúrgica. Es un fundamento que nos va a cambiar el pie. No vamos a meter ningún artilugio ni ningún artefacto metálico y vamos a conseguir un cambio mecánico en ese propio pie. Es por esto que es una técnica sumamente efectiva.
Como os he dicho, es una técnica relativamente sencilla. La curva de aprendizaje no es muy difícil. Tiene la ventaja de que los signos radiológicos después de la cirugía a los 4 o 5 meses no se notan que has operado. Puedes hacer una corrección triplanar, sobre todo ayudado por la resección de gastrocnemios y por la osteotomía de Cotton, y obviamente permite un crecimiento normal en este caso de los niños. Quiero decir que no tienes ningún implante metálico que tenga que crecer, ¿eh? Entonces esos son unos factores que todavía nos hacen de esta técnica mucho mejor para el empleo, sobre todo en niños. Diseño quirúrgico. La osteotomía que hacemos de Evans normalmente se hace entre 1.5 y 1.2 de la calcáneo cubioidea. Entonces, siempre importante dibujar lo que vamos a hacer. En este caso habéis dibujado el trazo de osteotomía, dónde iría, y la incisión. La incisión, vamos a seguir las líneas de tensión de la piel y la incisión la hacemos oblicua para minimizar un poquito la cicatriz posterior. Una vez que estamos en el tejido subcutáneo, lo primero que nos vamos a ver son los peroneos, y los peroneos los resecamos hacia abajo y posteriormente vamos a tener el músculo pedio. El músculo pedio se diseca con el cauterizador y entonces llegamos ya al calcáneo, y en el calcáneo lo que hacemos es una desperiostización del propio calcáneo para hacer la osteotomía. La osteotomía es una osteotomía que es perpendicular a la planta y paralela al borde anterior del peroné. Con esos dos datos lo que hacemos es una osteotomía sin llegar a romper la cortical. Quiere decir que es una osteotomía incompleta. Posteriormente de la osteotomía lo que hacemos es una distracción de la propia osteotomía para poder colocar el injerto dentro de la osteotomía, y una vez que tenemos el injerto lo impactamos dentro de la osteotomía. Normalmente hoy en día se emplean injertos halogénicos, yo utilizo de cresta ilíaca, y antiguamente hemos utilizado, como ya os enseñaré ahora, injertos del propio peroné. Una vez que está el injerto lo impactamos y eso es la técnica quirúrgica. Como veis, no es una técnica quirúrgica excesivamente complicada. Os voy a enseñar unos casos. Este es uno de los primeros casos que hicimos, el año 2003. Después de haber estudiado bien la evolución de la cirugía del pie plano, optamos por este tipo de técnica en vez de recurrir a las artrorisis o las tragalinas con implantes. Y como veis, son unos pies planos acusados, con una pronación importante. Estas son las placas posoperatorias. Como podéis ver, en este caso se utilizó un injerto del peroné, veis el hueco del peroné y veis la recuperación del pie. Si os fijáis en la placa preoperatoria, la declinación del astrágalo referente al primer meta y cómo el astrágalo sube y el arco se normaliza. Este es el propio paciente. Si veis el pie derecho, que es el que se ha operado, y el pie izquierdo. Fijaros la diferencia que hay en la huella plantar. Este es el propio paciente con el otro pie, igual que el anterior, el trozo de peroné que utilizamos para hacer la osteotomía de Evans e impactarlo ahí. Como veis, la corrección es francamente sorprendente. Tanto a nivel de huella plantar, tanto a nivel de ejes, tanto a nivel de la propia línea de Helbing, cómo se recupera. Fijaros la pre-op y la post-op. Este es otro caso, concretamente es el caso de mi sobrina. Para que veis que es una técnica en la que confiamos plenamente. Esta es la divergencia que tenemos del astrágalo, cómo el astrágalo se corrige. Aquí veis la osteotomía con el injerto. Este es el posoperatorio. Veis la recuperación de la línea de Helbing. Veis el descenso que tiene en un pie y la corrección en el otro. Y la marca que tiene una incisión aquí y la otra incisión aquí. Esta es la incisión para hacer la liberación de los gemelos y esta es la incisión para el propio Evans. Podríamos hablar casi de una cirugía de mínima incisión. Quiere decir que es una cirugía no muy invasiva y
mecánicamente con unos resultados sorprendentes. Este es otro caso. Veis la línea del ángulo de Meary, cómo se recupera ostensiblemente, tanto a nivel visual como a nivel radiológico. La mejoría es ostensible. Este es el propio paciente anterior. Fijaros el astrágalo donde está mirando. El astrágalo ya está en su sitio. El ángulo calcáneo-cuboideo, cómo se recupera el ángulo calcáneo-cuboideo. Esto es interesante. Esto es una placa hecha a los 4 meses. Si veis, es que no se nota. Se ve la línea de fractura, pero bueno, la integración completa del injerto. Y es un paciente que puedes decir que no está operado. 2 incisiones pequeñitas y en la placa prácticamente no se nota. Este es otro caso con una divergencia ostensible. Fijaros el injerto. Este es un caso bilateral. Mirad el astrágalo cómo está. Parece un astrágalo vertical. Este es el paciente. Mirad las huellas plantares. Los calcáneos. Prácticamente no tiene arco. Está el pie completamente colapsado. Este es el posoperatorio. Fijaros la recuperación del astrágalo ya en su sitio. Aquí. Veis un pie operado y otro pie todavía sin operar. Fijaros la diferencia también ostensible. Y esto es curioso, esto es la marcha del propio paciente. Fijaros la diferencia. Fijaros sobre todo en el despegue del pie derecho y del pie izquierdo. El pie derecho está despegando completamente pronado y el pie izquierdo, con una línea de Helbing casi neutra, es un pie fisiológicamente perfecto. El pie derecho completamente pronado y el despegue es completamente en pronación. Un detalle importante de este tipo de intervenciones, si os fijáis, este paciente que se ha operado un pie, fijaros la diferencia de caderas. Lógicamente, al corregir ese pie y al corregir la pronación, esa pierna va a subir. Eso nos obliga a hacer la cirugía en ambos pies. Esta es la pregunta de la controversia, ¿no? ¿Por qué hay que operar los pies planos infantiles? Bueno, como os he dicho antes, es un poco una cosa de sentido común. Si tú sabes que ese pie está funcionando mal y mecánicamente no es aceptable y sabes que le va a dar problemas, lógicamente pues esos pies se tienen que operar. No todos los pies planos se operan, evidentemente, pero sí hay muchos pies planos que mejoran con una intervención. Como conclusión, bueno, el tamaño del injerto es importante. Estamos hablando que si te pasas de tamaño, posiblemente puedes originar una subluxación en la calcáneo-cuboidea. Estamos hablando de injertos de 1 centímetro, 1,2 máximo de ancho. El posoperatorio de este tipo de intervenciones es muy estricto, tiene que estar 6 semanas en descarga, lo cual se tolera muy bien. Estamos hablando de pacientes de 12, 15, 16 años y después de las 6 semanas les ponemos 3 semanas en un walker. Si la asocias este tipo de técnica a una osteotomía de Cotton y a una liberación de gemelos, que en el 90% de los casos lo tienes que hacer, la corrección que consigues, como habéis visto, es realmente sorprendente. Ahora os voy a hablar de otra técnica, la artrodesis talonavicular, que es una artrodesis que ya se realiza estamos hablando ya en personas ya adultas, aunque también se puede realizar en niños. Hay varios estudios biomecánicos del efecto que produce la artrodesis talonavicular. Concretamente, hay un estudio del febrero del 95 donde estudiaron la influencia de las artrodesis sobre la subastragalina. Y, lógicamente, la subastragalina se limita el movimiento de la subastragalina con la artrodesis talonavicular. Incluso hay datos de preoperatorio 10-11 grados, pasa posoperatorio 3-4 grados. Esta es una mapa de presiones de un pie operado y otro pie sin operar. También actúa la propia artrodesis talonavicular, actúa sobre la dorsiflexión del tobillo,
mejorando la dorsiflexión del tobillo. Y bueno, es una técnica que nos permite una limitación en la movilidad de la subastragalina sin tener que llegar a hacer una triple artrodesis. Y otro caso importante es que se puede corregir el antepié varo con esta misma osteotomía. Como veis aquí, fijaros que antepié varo. Entonces, el hecho fundamental de esta artrodesis es que tú puedes corregir ese antepié antes de fijar la articulación. Las indicaciones normalmente son en pies planos reductibles o si hay un proceso artrítico en la propia articulación. Para mí es la operación por excelencia en el pie plano del adulto. Como en todo tipo de cirugía, tenemos que seguir unas pautas. En la liberación de los gemelos nosotros utilizamos una tenotomía de tipo Strayer, una incisión transversa en la fascia de los gemelos. La incisión es una incisión a nivel del navículo culoiforme hasta el maléolo tibial. Hacemos una disección subcutánea, como siempre. Es importante hacer la disección a nivel del escafoides, a nivel del navicular. El 90% de la disección la hacemos a nivel del escafoides y un 10% solamente a nivel del astrágalo. Hacemos la distracción de la articulación y un tema importante es la eliminación de los cartílagos para que eso se artrodese. A nivel de la cabeza del astrágalo lo que utilizamos es una gubia para quitar solamente lo que es el cartílago. A nivel del escafoides utilizamos la cucharilla. La cucharilla, esta quizás es la parte más difícil de la intervención. Es un hueso que a este nivel suele estar bastante consistente, entonces hay que ser muy meticuloso e ir quitando la carilla articular al máximo. Después de eliminar el cartílago tenemos que buscar la posición, lo que os he dicho antes. Hay que buscar la posición, corregir el varismo de antepié y nunca dejar el antepié invertido. Entonces esta técnica nos permite ese tipo de corrección. Una vez que tenemos la corrección, fijaros cómo se manipula el pie, colocamos el pie y lo que hacemos es una corrección del antepié varo. Hacemos una flexión plantar del primer meta y eso nos hace que ese pie no se nos quede invertido. Una vez que tenemos la posición, lo que tenemos que hacer es una fijación temporal de esa posición antes de meter la fijación definitiva. Fijaciones, hay muchos sistemas de fijación. Al principio utilizamos 2 tornillos de esponjosa, ahora ya estamos utilizando placas con tornillos, pero bueno, en principio es un poco a gusto del tipo de paciente. El posoperatorio de este tipo de intervención es una descarga, también hay que hacer una descarga con escayola. Son 5 o 6 semanas con escayola y 2 o 3 semanas con Walker. La recuperación de los parámetros angulares, fijaros el ángulo de inclinación del calcáneo cómo se recupera, el ángulo de Meari también cómo se recupera, la divergencia del astrágalo con el calcáneo se recupera y la luxación, lo que hemos dicho antes, la luxación, subluxación del astrágalo, pues también la podemos recuperar. Estos son diversos casos. Este es el primer caso, un caso bastante antiguo con los 2 tornillos de esponjosa. Esto es otro caso, fijaros la recuperación de este pie, completamente colapsado. En este caso también se operó el juanete y el segundo dedo. Esto es un poco casos más actuales ya con una fijación con una placa y un tornillo. Este es un caso especialmente cariñoso que lo hice con mi amigo Curro, que nos abandonó este mes de abril, y es un caso de una paciente malagueña. Fijaros la recuperación del juanete y la línea de Helvig. En este caso podéis ver también la incisión de la liberación de los gemelos. Este es otro caso también con placa y tornillo, recuperación del arco. Este es un caso interesante, fijaros la ABD del antepié. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es, además de hacer la artrodesis, lo que se ha hecho es un Evans, fijaros, para corregir esa ABD del antepié. Y este es un caso también interesante. Esto es un chavalito de 13 años. Fijaros el colapso terrible del astrágalo y la recuperación del ángulo y la visión dorsoplantar, también la luxación del astrágalo y cómo el astrágalo lo podemos meter en su sitio. Esta es un poquito la pre-op y la post-op. Y bueno, como conclusión de esta técnica, importantísimo la posición y es una técnica que se puede utilizar en adultos y en niños. Nada más, convocaros al próximo Congreso Nacional en San Sebastián. Hace 10 años hicimos un congreso
y bueno, vamos a volver a intentar hacer las cosas como esta profesión se merece, y vamos a juntar un poquito unos criterios más internacionales con gente que viene de fuera, pero bueno, mi hermano os explicará luego en una presentación más digna. Bueno, muchas gracias.